comenzamos la siguiente clase, el siguiente tema de microbiología. En este tema vamos a ver las características y los distintos microorganismos. Recordad que en el tema anterior vimos los virus, que no son organismos. Aunque entran dentro de los microorganismos, no son seres vivos, como ya vimos en el tema anterior. Vamos a ver algas, vamos a ver protozoos, vamos a ver hongos, vamos a ver bacterias, supone que ahí tenéis otro tipo de hongos, y arqueobacterias, acordad. La microbiología ya sabéis que estudia el mundo de los microbios, de los organismos que no se ven a simple vista, de los organismos que tenemos que ver con microscopio. Esto es lo que vamos a ver en el tema. Vamos a ver una descripción, yo creo que mejor que la que vimos en el tema anterior de microbiología. Vamos a ver los microorganismos en los distintos dominios. Acordaros que el año pasado visteis tres dominios y en los tres dominios hay microorganismos. En el dominio bacterias, las bacterias, y esto ha salido muchísimo en selectividad. Las características, la estructura, la pared ha salido muchísimo, cómo es el material genético, que no está ahí, pero sí lo vamos a ver, y cómo son los procesos de transferencia génicas. Vamos a ver el dominio arquea, que ya sabéis que son procariotas también, y en el dominio eucaria vamos a ver las algas microscópicas y los protozoos que están dentro del reino protista y los hongos microscópicos que están dentro del reino hongo, fungi. Bueno, pues ahí tenéis la característica, la definición de microorganismos. Son aquellos organismos, ojo, los acelulares que estudiamos en el tema anterior no son organismos, que solo son visibles. Pueden ser unicelulares, y estamos hablando de, por ejemplo, las bacterias, las arqueobacterias, los protozoos, algunas algas. Pueden ser pluricelulares, como los hongos, también algunos hongos son unicelulares, ya los veréis, y algunas algas son pluricelulares, forman colonias, y pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos, autótrofos como las algas, heterótrofos como protozoos y hongos, y las bacterias pueden ser de todos los tipos. Pueden ser eucariotas o procariotas, ahí tenéis dominio bacteria y arquea son procariotas, dominio eucaria son eucariotas, algas, protozoos y hongos. Y algunos no pueden ser, no son seres vivos. Pues ahí los tenéis, los virus, viroides y priones que vimos en el tema anterior. Comentaros también los tamaños. Los tamaños en los que nos movemos dentro de los microorganismos son desde nanómetros hasta micrómetros y angstroms, en el caso de virus y sobre todo de viroides y de priones, que son realmente moléculas. Pues vamos a ver los microorganismos en los tres dominios. Acordaros del curso pasado que hay tres dominios: el dominio bacteria, que son procariotas y que corresponden a las eubacterias del antiguo reino moneda. Tenemos el dominio arquea, que también son procariotas, pero son lo suficientemente diferentes a las bacterias como para crear un dominio nuevo. Son las arqueobacterias del antiguo reino moneda. Y por último tenemos el dominio eucaria, que son eucariotas. Y ahí hay tres reinos. Hay microorganismos en los tres reinos: las algas microscópicas, los protozoos y los hongos microscópicos. Ahí tenéis una tabla. Es interesante, por si os cayese en selectividad algo parecido, para que pusierais la diferencia entre los microorganismos. En cuanto a la envoltura nuclear, ni las bacterias ni las arqueas
tienen envoltura nuclear, puesto que son procariotas, las eucariotas sí lo tienen. Orgánulos membranosos, ni las bacterias ni las arqueas tienen orgánulos membranosos dentro de su citoplasma. Acordaros que solamente tenían ribosomas, y ribosomas más pequeños que los de eucariotas, 70S, y las eucariotas sí, ya sabéis, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias. En cuanto a peptidoglucano, solamente los va a tener en la pared celular, solamente los van a tener las bacterias. Las arqueos no tienen peptidoglucano, tienen algo parecido, pero son diferentes a las bacterias. Y las eucariotas pues no tienen peptidoglucano, bien si son plantas tienen celulosa, si son hongos tienen quitina. También hay diferencias en las ARN polimerasas. Acordaros, las bacterias solamente tenían una, los eucariotas tenían varias, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues las arqueas también tienen varias ARN polimerasas. Veis que el aminoácido donde se inicia la síntesis de proteínas en bacterias es formilmetionina, en arqueas y eucariotas es metionina, ¿vale? Ahí somos más parecidos, las arqueas son más parecidas a las eucariotas. Las histonas, las bacterias no tienen histonas enrollando su ADN. Acordaros que el ADN de bacterias era circular, desnudo, súper enrollado. No tienen histonas, tienen otras proteínas, ya lo veréis. Y sin embargo, las arqueas son más parecidas a las eucariotas porque sí tienen histonas enrollando su ADN. El cromosoma es circular en el caso tanto de bacterias como en arqueas. En el caso de eucarias, acordaros que los cromosomas son lineales. Y luego, bueno, pues la capacidad de crecer a altas temperaturas solamente las tienen las arqueas. Tenemos de nuevo la clasificación que vimos en el primer tema de los microorganismos acelulares. Es que no son seres vivos, son parásitos intracelulares obligados. Y ahí tenemos a los virus y bueno, pues tenemos también a viroides y a priones. Y luego están los celulares, lo que sí son seres vivos. Y están los procariotas, que ya hemos dicho que pertenecen a dos dominios, las arqueobacterias, que la diferencia fundamental es que la membrana sí tiene ácidos grasos, su membrana, y no tienen peptidoglucano, sino algo parecido. Y las eubacterias, las bacterias, las que están en el dominio bacteria, tanto son aeróbicos como anaeróbicos, y la membrana tiene ácidos grasos y tiene peptidoglucano. También aparecen ahí, que no vamos a verlo dentro de los microorganismos, los micoplasmas, que es algo son muy pocos y se caracterizan en que no tienen pared, pero no los vamos a ver en el tema. Y luego están las eucariotas, que están dentro del dominio eucaria. Están las algas, que tienen pared de celulosa y son autótrofas, los hongos que también tienen pared pero de quitina y son heterótrofos, y los protozoos sin pared y heterótrofos. Algas y protozoos pertenecen al reino prototista, hongos al reino hongo o fungi. Acordaros del curso anterior. Bueno, pues vamos a dedicar la mayor parte de esta clase, incluso yo creo que no lo vamos a terminar, al dominio bacteria. Me parecen salchichas, pero que están muy aumentadas y es una fotografía a microscopio electrónico. Bueno, vamos a recordar un poco, porque esto ya lo vimos, creo que en el primer tema de citología. La bacteria, la característica que tiene que es procariota, no tiene núcleo verdadero. El ADN está suelto en el citoplasma en una estructura que se llama nucleoide. Es ADN circular, desnudo, súper enrollado. Además, tiene otro tipo de material genético que son como repúblicas independientes. Son los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas, lo vimos en el tema anterior, circulares, de ADN circular, desnudo, súper enrollado, de dos cadenas, que no son importantes para la vida de la bacteria, pero sí que le dan algunas características que le ofrecen ventaja. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos. O, por ejemplo, ya veréis, la
capacidad de conjugación, que es un proceso de transferencia génica entre bacterias, ya que las bacterias tienen una reproducción asexual y no permiten mucho el aumento de información genética, utilizan estos mecanismos de transferencia génica, y uno de los plásmidos ya veréis que le da esa característica. No tienen orgánulos en su citoplasma. Bueno, miento, no tienen orgánulos rodeados de membrana. Tienen ribosomas y poco más, pero además los ribosomas son más pequeños que los de eucariotas, los del citoplasma de eucariotas, 70S. Me he corregido los del citoplasma de eucariotas, porque acordaros que las eucariotas, dentro de cloroplastos y mitocondrias, tenían también ribosomas 70S. ¿Por qué? Acordaros de Lynn Margulis y la teoría endosimbiótica. La membrana plasmática, pues mirad, no tienen orgánulos membranosos, pero la membrana hace de esos orgánulos, aumenta su superficie en bacterias y se introduce hacia adentro. Esos son, acordaros, los mesosomas, entre comillas, los moños de la bacteria, los moños de la membrana. No tienen, la membrana plasmática no tiene colesterol, y además acordaros que los mesosomas tenían dentro de su membrana pues enzimas que le iban a servir para replicar el ADN. Acordaros, ADN polimerasas y todas las proteínas que intervenían en la replicación del ADN. Tienen también proteínas para la fotosíntesis, para la respiración celular. Es decir, no tienen orgánulos rodeados de membrana, pero los mesosomas hacen la función de tales. Y luego algo importante, que no sé si nos va a dar tiempo en esta clase, es que la pared celular, que rodeando la membrana existe una pared celular que no tiene celulosa ni que tiene quitina, como sabemos que la hay en los eucariotas. Tiene peptidoglucano, un heteróxido especial, que lo vimos en el tema primero, ¿os acordáis? Luego veremos cómo estaba constituido. Y algunas, no todas, tienen una cápsula de material mucoso, de heteropolisacáridos, que absorben agua y que les permite adherirse a la superficie y les permite defenderse de nuestros linfocitos, de nuestras defensas. Por eso las bacterias que tienen cápsula son más virulentas, producen más enfermedades. Acordaros del experimento de Griffith, de las bacterias lisas y rugosas, de las que calentaba con calor y las mataba, las dos cepas, una que producían la enfermedad y otro no. Acordaros que lo que se diferenciaban eran porque tenían cápsula o no la tenían. Bueno, en cuanto al tamaño de las bacterias son muy pequeñas, son como si fueran células eucariotas, 10 o incluso más pequeñas que las células eucariotas. Son como si fueran orgánulos de células eucariotas, como por ejemplo una bacteria. Su tamaño oscila entre 1 y 10 micrómetros. Mirad, esa foto que tenéis ahí, no sé si la hicisteis vosotros, cuando vimos al microscopio óptico cómo eran las células de nuestra mucosa bucal. Se tiñen con colorantes, como lo tenéis ahí, se ven como puntitos azules dentro de la célula grande con su núcleo, luego se ven muchos puntitos. Esos puntitos son bacterias, para que veáis la diferencia de tamaño entre las bacterias y las células eucariotas. Podían ser perfectamente, en cuanto a tamaño, mitocondrias. Y en cuanto a la forma de las bacterias, pues no tienen muchas formas y nos permiten clasificarlas y tienen sus nombres. Por ejemplo, cocos son aquellas que tienen forma esférica y nos las podemos encontrar aisladas, nos las podemos encontrar formando parejas, se llaman diplococos y algún diplococo es causante de la neumonía. Los estreptococos forman como filas, como por ejemplo los cocos que fabrican el yogur, y los estafilococos son aquellos que forman grupos, agrupaciones, como el Staphylococcus aureus, que va a ser responsable del acné.
Estos cocos suelen ser muy resistentes y pueden flotar en el aire y pueden estar bastante tiempo en la superficie. Por lo tanto, van a ser más patógenos que otros tipos de bacterias. Los bacilos, bueno, pues los bacilos tienen forma como de bastoncito, como de píldora, tienen forma alargada y los podemos tener también aislados, los podemos tener formando filas, en este caso se llaman estreptobacilos, como los que forman parte del yogur, y son menos resistentes que los cocos, por lo tanto no se transmiten por el aire y si están en el suelo o están en un ambiente no propicio, forman estructuras de resistencia que se llaman endosporas. Otra forma son los vibrios, las bacterias vibrio, que tienen forma de coma. Y por ejemplo, la bacteria del cólera, que se transmite a través del agua y de los alimentos, es decir, un contacto directo, porque no es muy resistente, estaría dentro de ellas. Y por último están los espirilos, que tienen forma de espiral, ahí estarían también las espiroquetas, y son muy sensibles y tenemos que tener un contacto directo. Por ejemplo, el Treponema pallidum, que provoca la sífilis. Y bueno, pues ya sabéis que es un contacto genital el que permite su contacto. Bueno, ahí tenéis, en esta diapositiva veis cómo se cultivan las bacterias. Eso que tenéis ahí es una placa Petri con un medio de cultivo rico en nutrientes y lo que veis ahí no son bacterias, son colonias de bacterias. Cada puntito que veis ahí es una bacteria que ha crecido y ha formado una colonia, ¿vale? Bueno, mirad, en los apuntes tenéis este dibujo o alguno parecido, creo que es este dibujo, y creo que está sin, no recuerdo ahora, a lo mejor sí lo tenéis hecho. Si no estuviera hecho, pues vosotros ponéis los nombres a los números. Es una forma de recordar la estructura de la bacteria que vimos en el tema anterior. Sí que me gustaría que aprendierais a dibujarla porque os sale muchas veces el dibujo de una célula bacteriana. Bueno, pues ahí tenéis, el uno es el ADN, también podéis poner nucleoides, es ADN circular, desnudo, súper enrollado. Las bacterias tienen algunas estructuras para poder moverse, como por ejemplo los flagelos, que son largos y poco numerosos, o los pilis y fimbria, que ya veremos la diferencia. Algunas, no todas, tienen cápsula, ya sabéis que aumenta su virulencia porque evita que se la coman nuestras defensas, la fagociten. La membrana, que ya sabéis que tiene entrantes que se llaman mesosomas. Entre la cápsula, y si no la tuvieran, es lo que está más al exterior de la bacteria, está la pared, que es de peptidoglucano, el citoplasma, que tiene muy pocos orgánulos, los ribosomas, y ahí tenéis la membrana, que no tiene ninguna flecha, ponérsela vosotros, y en este caso señala una parte de la membrana, parte que vamos a ver de una bacteria, y vamos a comenzar con las envueltas. No vamos a verlas todas porque si no la clase se va a hacer muy larga. Bueno, pues tenéis una cápsula, ya sabéis que no la tienen todas, una pared que está más al interior y la parte más interna, la envuelta más interna. Comenzamos con la cápsula. La cápsula ya hemos dicho que no la tienen todas las bacterias, que está al exterior del todo. Y es una capa mucosa de heteroglúcidos, oligosacáridos, polisacáridos que absorben el agua. Está compuesta, como hemos dicho, por polisacáridos y tiene distintas funciones. Una de las más importantes para la bacteria es que le asegura que no la van a matar cuando entre a colonizar pues un organismo, porque la protege de los fagocitos y de los anticuerpos. Y por lo tanto las bacterias que tienen cápsula son más virulentas. Acordaros del experimento de Griffith, que teníamos cepas
con cápsula, que producían la neumonía y mataban a los ratones, y cepas sin cápsula que no eran virulentas, que no producían la enfermedad. Además, le evita la desecación, le permite flotar aquellas bacterias, por ejemplo, que son fotosintéticas o que necesitan oxígeno, y además da adherencia a la superficie. Ahí tenéis una fotografía en la que se puede ver la cápsula de las bacterias. Es el halo blanco que aparece rodeando a la... Pasamos a la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura muy parecida a las de eucariotas, es decir, es una bicapa lipídica, un mosaico fluido con lípidos, proteínas y glúcidos, muy, muy similar, pero tiene algunas diferencias, y es que no tiene colesterol. Las bacterias no se han inventado todavía el colesterol, que, acordaros, rellenaba la bicapa lipídica y hacía que fuera menos fluida. Sin embargo, tienen otros materiales, tienen otras estructuras que son otras estructuras para rellenar esos huecos entre los fosfolípidos. En las eubacterias solo hay ácidos grasos saturados. Acordaros que en la membrana los fosfolípidos tenían ácidos grasos saturados e insaturados. Y bueno, aunque no estemos hablando de arqueobacterias, las arqueobacterias no tienen ésteres de ácidos grasos, es decir, no tienen fosfolípidos, sino que tienen otras sustancias. Y además comentaros que las bacterias en la membrana tienen invaginaciones que se llaman mesosomas, que aumentan la superficie, que sujetan al cromosoma bacteriano, no está libre del todo, y además van a hacer, acordaros, que las bacterias no tenían uso mitótico para separar los cromosomas, y es la misma membrana la que actúa para separar los cromosomas durante la división celular. Acordaros que las bacterias no tenían mitosis, sino que lo que tenían era una bipartición, ¿vale? Y además, puesto que no tienen orgánulos, en la membrana esos mesosomas los que hacen de orgánulos. Tienen enzimas como la ADN polimerasa para la replicación, tienen enzimas para la respiración celular y síntesis. Vamos a empezar con la pared celular, que es muy importante en bacterias, sobre todo porque es muy diferente a cualquier orgánulo que nos hemos encontrado en las células eucariotas. Es una estructura rígida, está en la parte exterior de la membrana. Tiene una sustancia que ya estudiamos en el tema de los glúcidos, que no aparece en ninguna célula eucariota. Está formada por dos monosacáridos unidos, un disacárido, pero en este caso un poco raro, el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. En realidad son glucosas con algunos grupos especiales. La N-acetilglucosamina también veis que tiene ácido láctico, y se une a ella, están unidos por enlace, los dos monosacáridos están unidos por enlace beta 1,4. Acordaros, eso era importante en los glúcidos que tenían función estructural, en los polisacáridos que tenían función estructural. Nuevamente nos lo volvemos a encontrar ahí. Y además, esas cadenas además, el N-acetilmurámico lleva unido un tetrapéptido, 4 aminoácidos, los veis ahí, L-alanina, ácido isoglutámico, L-lisina y D-alanina. Las cadenas de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico se unen por enlace peptídico entre los péptidos, ¿vale? Entre los péptidos de una y de otra, de tal manera que forman una estructura en forma de red. Acordaros que en arqueobacterias, aunque no estemos hablando ahora de arqueobacterias, no tienen.
hay dos tipos de pared que se distinguen con una tinción especial. El señor que inventó esta tinción se llamaba de apellido Gran, y así podemos distinguir. Es bastante importante esta distinción porque las bacterias se clasifican según su forma y se clasifican según la tinción. Y hay bacterias Gram positivas, como veis ahí, tienen un color lilita, y hay bacterias Gram negativas que tienen un color rosa. Vamos a ver esta tinción. Si estuviéramos en clase, podríamos hacerla, ¿vale? Podríamos hacer esta práctica. Primero tenemos las bacterias que no las veríamos si no las teñimos, y le añadimos un colorante violeta, cristal violeta, y todas las bacterias se tiñen de cristal violeta. A continuación, para que el colorante no se vaya, vamos a añadir un mordiente, se fija, es el iodo, el Lugol, que lo hemos utilizado algunas veces en las prácticas. Después se decolora con alcohol, pero no todas se van a decolorar. Las bacterias Gram positivas retienen el colorante, mientras que las otras lo pierden, se decoloran. Y a continuación, para ver las que se han decolorado, usamos un segundo colorante rosa, la safranina. Y las bacterias Gram negativas, las que han perdido el color con el alcohol, se tiñen ahora de color rosa. Bueno, pues vamos a ver a continuación los tipos de pared. ¿Por qué unas se decoloran y otras no? Porque la estructura de pared es diferente. En el caso de las Gram positivas, no sé si lo veis, no tengo puntero, el peptidoglucano es toda esa banda rosa grande, es bastante gruesa la pared, de 200 a 800 Astron, tiene un aspecto homogéneo, prácticamente es la banda rosa que veis ahí, el 90% es peptidoglucano, y en la pared pues encontramos proteínas, lo veis, los puntitos estos verdes, y ácido teicoico. Eso le va a dar unas características especiales. Y el que el peptidoglucano no sea capaz de decolorarse es lo que hace que las bacterias Gram positivas sean lilas, no pierdan el colorante durante toda la tinción. Y luego tenemos las bacterias Gram negativas. Tienen una pared mucho más fina, 100 Astron, ¿veis? Casi una octava parte de las otras. El peptidoglucano es muy poco, una banda fina, un 10%, no sé si lo veis ahí, es una bandita muy pequeña, y por fuera tienen como una membrana externa, de hecho se llama membrana externa también en algunos casos, y su estructura veis que tiene varias capas. Bueno, pues ahí tenéis las características, y tenéis algunos ejemplos, aprenderos algunos ejemplos de bacterias Gram positivas. Por ejemplo, las bacterias del ácido láctico, el estafilococos que produce el acné, el Clostridium que produce el tétano. Y las bacterias Gram negativas, ya he dicho, son más heterogéneas. Veis que la mureína es lo mismo que peptidoglucano, ¿vale? Tenéis ahí una barrita de mureína que es muy pequeña, y por fuera tenemos una membrana externa que forma parte de la pared. Tiene una membrana externa que tiene lípidos y lipopolisacáridos, proteínas, y tiene una función protectora. De tal manera que las Gram negativas son más difíciles de trabajar con ellas porque hay muy pocos antibióticos que les puedan hacer daño. Tenemos el periplasma, que es el espacio que hay entre la membrana externa y la membrana de la bacteria, que es donde está el peptidoglucano, y luego tenemos el peptidoglucano. Las bacterias Gram negativas, bueno, pues ahí tenéis las características que ya lo hemos visto, y aprenderos pues algunas bacterias. Por ejemplo, E. coli es una amiga nuestra que vive en nuestro tubo digestivo, pero cuando tenemos problemas gastrointestinales puede ser por E. coli. Las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, las bacterias quimiolitótrofas, quimiosintéticas estarían ahí. Hay
un dibujo de la pared. ¿Y cuál va a ser la función de la pared? Mantiene la forma, por eso unos son cocos, otros son bacilos, evita la rotura por ósmosis, acordaros del primer tema, y poseen además sustancias que van a servir como antígenos. Eso no le sirve para nada a las bacterias, pero a nosotros sí, porque hace que produzcamos anticuerpos y que nuestro sistema inmune se defienda.